Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Profesora, buenas tardes. Hola, profesora, buenas tardes. Ya somos 26 conectados, muy bien. Sus calificaciones ya las tengo, de hecho ya las subí. Antes de terminar, bueno, en la otra mitad de la clase yo creo que se las comparto. Y si no, pues terminando, se las mando por WhatsApp la captura de pantalla de cómo quedaron las calificaciones y si hay alguna duda, pues ya lo checamos de manera personal, ¿de acuerdo? Sí, profe. Sí. Ok. Hoy vamos a empezar con un tema que, bueno, pues viene como a darle un poco más de sentido pues a lo que hemos estado viendo y a lo que ya habíamos mencionado en alguna ocasión, que si bien es cierto que ustedes o yo, fisio, pero bueno, hablando específicamente de ustedes, ¿no? Enfermeros, ustedes no van a prescribir el tratamiento que va a tener que seguir un paciente que desee, pues, desintoxicarse. Si bien es cierto que ustedes ni yo vamos a ser quienes prescriban el tratamiento ni quienes decidan exactamente, pues, qué medidas se van a tomar, qué profesionales de la salud van a estar involucrados, es decir, pues si va a necesitar, ustedes no van a decidir, ¿no? Vaya, si va a necesitar el paciente al médico, al psiquiatra, al rehabilitador, no sé, al cardiólogo, al angiólogo. Ustedes, si bien es cierto, no lo deciden, es bueno que pues tengan pleno conocimiento, o mejor dicho, no solo es bueno, es necesario que tengan pleno conocimiento de pues cuáles son los profesionales de la salud que tienen que estar involucrados en el tratamiento de cualquier paciente que desee pues desintoxicarse, ¿no? De alguna droga, de alcohol, de tabaco, sea droga legal o droga ilegal. Entonces, bueno, en ese sentido, pues ahora vamos a comenzar a hablar acerca de cuál es la misión y cuáles son las competencias que va a tener el enfermero o la enfermera en el tratamiento de la salud mental. Ahorita vamos a comenzar a hablar en general, más adelante pues vamos a hablar de la salud mental en el tema de la desintoxicación por drogas. Lo primero que tenemos que hacer, pues bueno, es intentar definir lo que es, pues primero, la salud mental, para poder definir cuál va a ser su misión y su papel en toda esta orquesta de rehabilitación de drogas. Pues primero tendríamos que intentar definir qué es la salud mental para posteriormente definir pues qué es o en qué va a consistir la enfermedad mental. Sin embargo, pues es muy difícil definir qué es salud mental. Aquí en esta diapositiva les estoy mencionando algunas cuantas, pero hay más razones, ¿no? La primera razón que les pongo es que, bueno, cada persona, y aunque suene como a cliché,
son únicas. Cada persona es única e irrepetible. Y, pues por lo tanto, es impredecible. Por más que creamos que podemos conocer a una persona, que hayamos probablemente vivido toda nuestra vida con esa persona, hablando a lo mejor de familia, de pareja, de alguien que podamos suponer que conocemos mucho, siempre va a tener un alto grado de impredecibilidad su conducta. ¿Ah? Siempre va a haber algo que nos puede sorprender de esta persona. Siempre podemos tener pues sorpresas respecto de la conducta, respecto del comportamiento pues, de las personas, porque finalmente somos impredecibles. Como bien dicen, pues cada cabeza es un mundo y lo que a lo mejor hoy considero, creo que me define y creo que son mis valores y mis motivaciones, pues a lo mejor el día de mañana algo cambia y digo, no, ya no. Entonces, pues puedo tener conductas que pues para la gente que me conozca, pues va a ser algo muy extraño, ¿no? Muy raro, muy, no sé. Y bueno, pues esto se refiere a esta parte, ¿no? Únicas. Cada uno de nosotros somos únicos. Por más que alguien o que querramos parecernos a alguien o que inclusive entre hermanos gemelos pueden ser físicamente prácticamente idénticos, pero la conducta, lo que cada uno piensa, lo que cada uno siente es súper diferente. Entonces, cada persona es única. Cada persona va a tener experiencias vitales diferentes. Independientemente de que a lo mejor dos personas sean del mismo sexo, de la misma edad, estudien quizás en la misma escuela, no sé, la misma carrera, tengan los mismos horarios, vivan en un lugar, pues puedan ser vecinos o inclusive hermanos, o volviendo al tema de los gemelos, ¿no? Puede ser que tengamos un montón, pues, de similitudes, de cosas que van a hacer a concordar entre una persona y otra, pero pues aún así cada uno va a vivir o cada uno va a tener experiencias vitales diferentes, cada quien va a interpretar sus vitales de manera diferente. Denme un minutito, por favor. Voy a poner en silencio el micrófono porque me están hablando. Denme un minuto. Sí, profe, no se preocupe. Profe. Bueno, perdón, ¿eh? Ok. Entonces estábamos en que cada persona va a tener experiencias o va a vivir de manera muy diferente, pues una misma experiencia. Cada quien lo va a poder o lo va a interpretar de muy diferentes maneras. Lo que para una persona puede ser una experiencia emocionante y divertida, quizá para otra persona pueda ser una experiencia totalmente traumática o estresante, ¿no? Y pues como bien dicen, en gustos se rompen géneros y etcétera, ¿no? Muchos dichos. En gustos, en experiencias, todos somos súper diferentes. Algo muy, muy importante. La conducta aceptable no es universal. ¿A qué se refiere esto? Lo que para nosotros aquí, a lo mejor Ciudad de México, Estado de México, México en el año 2020, bla, 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 lo que hoy y aquí es moralmente y éticamente aceptable, no necesariamente es moralmente y éticamente aceptable en Rusia o en una isla.
Ajá, en Hawái, no sé, tantas y tantas, digo, vámonos a un extremo muy grande, ¿no? Hay tribus en el Amazonas, por ejemplo, donde lo aceptable pues es andar desnudos y con los genitales afuera. Y eso está es moralmente aceptable, está bien visto y así es como debe de ser. Ajá, porque todos lo hacen así y y esa es una conducta aceptable en ese lugar, en una tribu del Amazonas que pues tal vez esté muy escondida, muy eh, aislada un tanto de la civilidad, por decirlo. Uh-huh. Y sin embargo, esa tribu, o sea, si alguien de esa tribu viniera aquí y quisiera hacer lo mismo, quisiera pues andar caminando por la calle con los genitales de fuera, pues, ¿qué le pasaría? Tendría una patrulla y pues bueno, no, no es algo aceptable aquí en nuestro país, ¿no? En nuestra sociedad. Y sin irnos a ejemplos tan drásticos, tal vez, pues las conductas aceptables han cambiado pues también a lo largo de la historia, no solo en cuanto a países y en cuanto a sociedades. Dentro de la misma sociedad hay cosas que antes eran pues naturales y ahora ya no. Y tan solo, pues bueno, vamos a hablar, por ejemplo, algo que vi hace muy poco, ¿no? En cuestiones de feminismo, por ejemplo. Hace 50 años, todas las mujeres tenían el cabello largo, porque era lo moralmente aceptable y era lo que debería de ser, que una mujer, para ser mujer, trajera el cabello largo. En algún momento alguna mujer dijo, no, yo no quiero traer el cabello largo, me lo quiero cortar. Y pues tuvo que haber toda una lucha, todo un proceso para cambiar eso o esa costumbre que en aquel momento pues era lo aceptable y que además era inaceptable que una mujer se cortara el cabello, ¿no? En este momento, pues una mujer puede cortar su cabello, pintarlo y hacer lo que quiera con su cabello. Uh-huh. Estamos hablando de la misma sociedad, pero en diferentes épocas. Uh-huh. Entonces, bueno, un poco en resumen, la definición de salud mental, digo, evidentemente si nos vamos a la página de la OMS o a alguna página, algún libro que hable sobre el tema, vamos a dejarlo en la OMS, ¿no? Porque es como el referente. Seguramente si buscamos la definición de salud mental que nos brinde la OMS, pues sí, sí la encontraremos y nos dará ciertos parámetros. Sin embargo, esa definición de salud mental, y hablando específicamente de salud mental, porque de salud física sí tenemos pues muchas pues, definiciones y formas de medir la salud física. Pero hablando de salud mental es más complicado. ¿Ja? Entonces, bueno, esta definición salud mental y enfermedad mental pues va a variar de acuerdo a la cultura, en medida en que la cultura y la sociedad van cambiando sus actitudes y sus expectativas. Por ejemplo, esto es algo que también es muy, como, pues no cultura general, pero sí es algo muy sabido. En la antigüedad, por ejemplo, la histeria era una enfermedad exclusivamente femenina. ¿Alguno de ustedes sabe cuál era la cura para la histeria femenina? Porque además antes ese era el nombre, histeria femenina. ¿Alguno de ustedes conoce cuál era la cura médica para la histeria? No, profe. ¿No? Ok. La cura para la histeria femenina, porque, pues bueno, les repito, antiguamente se llamaba así histeria femenina, es decir, los hombres no podían tener histeria. Eso era algo únicamente de mujeres. En la antigüedad,
A las mujeres con histeria, a las mujeres histéricas, les hacían una histerectomía. ¿Qué es una histerectomía? Búsquenlo. Profesora. ¿Mandé? Es la extracción. No les escuché. Es Sí, que me salió la tinta que me sí, pegó. dijo que es la extirpación de, pues, ajá, la extracción del útero. del útero. Exactamente. Entonces, de Pero allí también, viene. ¿Mandé? bueno, pero también ahí decía que pues en la histeria, pues en la antigüedad solo también se hacían tratamientos como masaje pélvico, ¿Cómo que qué? pues ¿Masaje qué? masaje pélvico, que Ajá, pues es la estimulación de los genitales, ¿no? sí, exactamente. Bueno, evidentemente no era el único tratamiento, no era el tratamiento exclusivo, pero sí, se hacía eso que dicen el masaje pélvico, que pues básicamente era masturbar a una mujer, ese era el masaje pélvico, o extirparles el útero. De ahí viene la palabra histeria, porque en la antigüedad se conocía como algo meramente femenino. Entonces, bueno, anteriormente la histeria era una enfermedad puramente mental, perdón, era una enfermedad mental puramente femenina. En la actualidad sabemos que no, que también puede haber pues hombres que sufren de histeria y que pues el tratamiento pues ya no es para nada como lo era hace muchos años. Entonces, bueno, ese es nada más un ejemplo que ahorita se me ocurrió rápidamente, para pues demostrar que en medida que avanza la cultura, en medida que avanza la sociedad, pues lo que es considerado mentalmente saludable, pues va cambiando. Hace algunos años era lo más saludable que una mujer pues, se dejara golpear y se dejara hacer muchas cosas y que ahora ya no, ¿no? Y era mentalmente saludable. Ahora una mujer que se deja golpear por su marido, pues no está mentalmente saludable. Ni físicamente, ¿no? Pero mentalmente saludable, pues se considera que no está mentalmente saludable. Entonces, todos esos son pequeños ejemplos de cómo lo que consideramos saludable, mentalmente hablando, pues va cambiando, ¿no? Ahorita, inclusive, en este afán de, de no etiquetar o de no alarmar a veces a las generaciones más jóvenes, por aquello que les llaman generaciones de cristal y bla, 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 bla. Eso es algo que no vamos a mencionar, pero bueno, ahora a estas personas con celotipia o con algún desequilibrio no tan grave, dijéramos, como les llamamos tóxicos, novios o personas tóxicas, que tienen comportamientos que pues a lo mejor socialmente no están tan aceptados o no son tan aceptables o tan saludablemente aceptados y ahora les llamamos comportamientos tóxicos y pues no son comportamientos tóxicos, son comportamientos pues relacionados con algún trastorno o enfermedad mental. Pero pues en ese afán de a veces suavizar un poco las cosas, pues les llamamos así, personas tóxicas. Entonces les digo, al final del día pues todo esto va cambiando, ¿no? No existe, por lo tanto, pues una definición aceptada de forma universal. Hay diferentes definiciones que han aceptado los diferentes colegios de cada país o de, no sé, relacionados a la salud mental. Pero una definición que aplique para todos los seres humanos, pues no existe, por lo que ya les había mencionado, ¿no? Por ejemplo, para las tribus del Amazonas, pues ellos tendrán
comportamientos que a nosotros puedan no parecernos tan saludables. Inclusive no necesitamos irnos a las tribus del Amazonas, entre países, entre comillas, desarrollados, pues hay muchas diferencias, ¿no? Inclusive se ha notado que hay mejores criterios para poder definir qué es una enfermedad mental que para definir lo que es la salud mental, porque al final del día, pues definir la enfermedad básicamente es decir todo lo que se salga de la normalidad. Y la normalidad va a estar determinada por lo que suceda en cada sociedad o en cada país o en cada época. Ajá, entonces, definir lo que es anormal es mucho más fácil que definir lo que es, entre comillas, normal. Sin embargo, bueno, existen pues acuerdos o existen, pues sí, acuerdos en donde se sabe o se pacta mejor que algunos aspectos como por ejemplo un pensamiento claro, sentimientos, conducta que entre dentro de la normalidad, dentro del cuadrito que cabe en esa sociedad que es normal. Ajá. Existen, digamos, algunos acuerdos entre las cosas que debemos observar para considerar a una persona como saludable o como no saludable mentalmente. En general, existen algunas características que son importantes a tomar en cuenta en cuanto a la salud mental. Ajá. Aquí les menciono 7. Primera es que una persona mentalmente sana va a interpretar la realidad. Va a interpretar exactamente la realidad. O sea, va a poder conocer, entender su propia realidad. No vamos a meternos en broncas de que si la realidad es 1 o 2 o 3, pero la realidad personal. Una persona mentalmente saludable pues tiene por lo tanto un autoconcepto saludable, o sea, una autodefinición, una definición de sí mismo saludable. Y eso no quiere decir que si pesa 200 kilos se va a ver como la persona más hermosa del mundo y delgada y no. Se trata de entender y decir. Un autoconcepto saludable significa decir, ok, peso 200 kilos y tengo sobrepeso y tengo que hacer algo, pero no me odio por eso, simplemente reconozco que peso 200 kilos y reconozco que por mi salud requiero comer bien, hacer ejercicio, bla, 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 ¿no? Todo lo que ello conlleva. No significa decir todos los cuerpos son hermosos, así peses 300 kilos y no te puedas mover de tu cama. Eso no es un autoconcepto saludable, eso es un autoconcepto engañoso. Ajá. Y seguramente ustedes tendrán ahí sus propios conceptos y me dirán, no, maestra, no es cierto, es una realidad que todos los cuerpos son hermosos. Y sí, ok, todos los cuerpos son hermosos, pero no todos los cuerpos son saludables. Entonces, vuelvo a lo mismo, un autoconcepto saludable conlleva esto, reconocer peso 200 kilos, tengo que hacer algo, porque aunque mi cuerpo yo lo pueda aceptar con mis 200 kilos, pues voy a tener complicaciones cardiovasculares, musculares, de huesos, bla, bla, bla. O sea, muchas cosas que no son saludables. Y no es porque seamos, o yo sea, o la sociedad quiera ser gordofóbica, no. Sino es una cuestión meramente o completamente, pues, de salud física. Entonces, ahorita vamos a hablar un poco más, a adentrarnos en cada uno. Una persona mentalmente sana se puede y busca además relacionarse con otras personas. Una persona mentalmente sana no busca estar aislada, no busca, se me fue la palabra,
Ajá. Pero una persona mentalmente sana no es que sea el clásico mil amigos, que se lleva bien con todos y con todo el mundo se ríe y con todo el mundo habla, porque al final del día eso pues tampoco es sano, ajá, sino algo natural. Tener amigos, hablar con las personas, ser amable, ser cordial, poder recibir un halago, una crítica, ajá, poderse relacionar amablemente y cordialmente con otras personas, no aislarse de los demás. Otro punto sería alcanzar un sentido del significado en la vida, es decir, reconocer el por qué, o mejor dicho, reconocer cuáles son las motivaciones de esa persona para hacer o no hacer las cosas. No sé si recuerdan, si han visto de hecho viene en el libro y también lo menciona, me parece que en la caricatura de Alicia en el País de las Maravillas, cuando Alicia le pregunta al gato sonriente que cuál es el camino correcto. Y el gato le pregunta que el camino correcto a dónde. Alicia le dice, no me importa, solo cuál es el camino correcto. Y el gato le responde que pues si no le importa a dónde vaya, pues entonces el camino pues, que elija realmente no es importante. Más o menos se relaciona con esto, ¿no? Si tienes un sentido en la vida, sabes qué camino estás eligiendo. Si no tienes o si no has alcanzado a definir tu sentido en la vida y simplemente vas tomando decisiones o ni siquiera tomas decisiones, solamente te dejas llevar, pues entonces no has alcanzado un sentido en la vida. Por lo tanto, pues esa es una conducta que no es mentalmente sana. Una persona mentalmente sana demuestra que puede ser creativa y productiva. No necesariamente para que, no sé, va a ser un poeta, un cantante, un actor, una persona que pinte cuadros, no. Simplemente tener la capacidad de desarrollar creatividad, o sea, de resolver problemas de forma creativa. Ajá. Una persona, por ejemplo, que se topa con un problema y solamente ve lo que le impide resolver ese problema o esa tarea y no ve alrededor, es decir, no ve las cosas o las formas como podría resolver ese problema, esa es una persona que no es mentalmente sana. Tener control sobre su conducta. Este punto en particular se relaciona mucho con las personas con una adicción. Una persona que tiene una adicción no tiene control sobre su conducta. Y no necesariamente o no hablando específicamente de la conducta cuando están intoxicados, no, sino más bien de la conducta que los hace volver a consumir y volver a consumir y volver a consumir. Específicamente hablando, por ejemplo, cuando una persona ya tiene la intención de desintoxicarse, por ejemplo, esta falta de control sobre la conducta de recaer o de volver a consumir, pues bueno, es parte, aunque ya habíamos mencionado que esta falta de control tiene una base biológica, o sea, tal cual es algo fisiológico, es una necesidad que están cubriendo, también tiene que ver con parte de la salud mental. Una persona mentalmente saludable puede posponer la gratificación inmediata porque sabe porque sabe que más adelante podrá recibir esa gratificación quizá de una mejor manera. Entonces, esta es muy importante hablando de adicciones. Y
Un punto más, las personas mentalmente saludables se adaptan a los cambios y pueden enfrentar conflictos. A nuestro alrededor, absolutamente todo, inclusive nosotros mismos, cambiamos. Nuestras células se van regenerando y van cambiando. El cuerpo que tienen ahora no es el mismo que tenían hace 10 años. No recuerdo la velocidad en la que eso sucede, pero recuerdo vagamente el dato. Más o menos si no mal recuerdo, es más o menos cada 7 años, podemos decir que casi todas las células de su cuerpo han cambiado. Han muerto y otras nuevas las han reemplazado. Entonces, no eres el mismo hoy, el cuerpo que tienes hoy no es el mismo que tenías hace 5 o 6 años. Todas tus células se van regenerando. Todas las cosas a nuestro alrededor van cambiando. Las personas cambian de idea, los amigos cambian, la gente se muda, los trabajos se terminan, te contratan, te despiden, etc. Todo, absolutamente todo a nuestro alrededor cambia. Entonces, una persona mentalmente sana debe de tener esa facilidad o esa comprensión de que pues el cambio es algo que va a suceder y que es parte de la vida. Al igual que los conflictos, no podemos pretender ir por la vida sin tener conflictos con nadie, pero debemos de tener la capacidad, una persona mentalmente sana, mejor dicho, debería tener la capacidad, pues de poder resolver los conflictos de una manera adecuada, pacífica, constructiva y lo menormente destructiva posible. ¿Ok? Bueno. Ya me está marcando esta cosa que hay que hacer un pequeño corte, entonces 5 minutos, vamos al baño y nos volvemos a conectar, ¿vale? Sí, profe. Sí, profesora. Sí, está bien.